El susurro del bosque. En lo más profundo de la sierra, donde los árboles se alzan como guardianes del tiempo y el río canta su eterna melodía, vivía un zorro llamado Rilo. Su pelaje era de un rojo ardiente, como el último rayo del sol en el horizonte, y sus ojos reflejaban la curiosidad del mundo entero. Cada mañana, cuando la niebla aún abrazaba la tierra, Rilo salía a recorrer los senderos escondidos del bosque. Bajo los pinos centenarios, la hojarasca crujía suavemente bajo sus patas. En el cielo, una bandada de loros verdes y dorados surcaba el aire, conversando entre ellos en un idioma que solo el viento entendía. Más allá del claro, el río serpenteaba entre las piedras, su corriente reflejando el azul del cielo y el verde de los álamos. En la orilla, una garza blanca permanecía inmóvil, espiando con paciencia el agua, esperando el momento exacto para atrapar su desayuno. Una tarde, cuando el sol teñía de ámbar los campos, Rilo encontró a un pequeño cervatillo atrapado entre unas ramas caídas. Sus patas temblaban de miedo y sus grandes ojos reflejaban la incertidumbre. El zorro, con su astucia y agilidad, mordió las ramas hasta abrirle camino. El cervatillo lo miró un momento y, con un leve cabeceo de gratitud, corrió hacia el bosque. Desde las alturas, un águila majestuosa observó la escena y dejó escapar un grito poderoso que se perdió en el horizonte. Era el canto del bosque, un canto de vida, de unión entre criaturas distintas, pero unidas por la misma tierra, el mismo aire y el mismo sol que las bañaba cada día. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre las copas de los árboles y los grillos entonaban su canción nocturna, Rilo se acurrucó entre las raíces de un roble. Sonrió para sí mismo, sabiendo que cada criatura en aquel bosque tenía su papel, su historia, su misión en aquel mundo verde y eterno. Y así, bajo un cielo estrellado, el susurro del bosque continuó contando historias que solo los corazones atentos podían escuchar. Espero que te haya gustado. Aquella noche, el viento trajo consigo un aroma distinto. No era el olor húmedo de la tierra ni el perfume de las flores silvestres, sino un rastro leve, casi imperceptible, de humo. Rilo entreabrió los ojos y levantó la nariz. El bosque dormía, pero algo en su interior le decía que debía moverse. Se puso de pie con cautela y, guiado por su instinto, trotó entre los helechos y los troncos centenarios hasta llegar a un claro desde donde divisó el origen de aquel olor extraño. A lo lejos, más allá del río, una pequeña columna de humo se elevaba en la penumbra. No era un incendio, pero tampoco algo natural. ¿Sería una fogata de algún viajero? Rilo sabía que los humanos rara vez llegaban hasta esas tierras, pero cuando lo hacían, sus huellas siempre dejaban marcas en el bosque. Decidió acercarse. Caminó con sigilo entre las sombras, siguiendo el resplandor tenue de unas llamas. Al llegar, se escondió tras unos arbustos y observó con atención. Un anciano de barba blanca y ropa de lana se encontraba junto al fuego, calentándose las manos. A su lado, un burro gris pastaba con calma, mientras una pequeña jaula de mimbre colgaba de un árbol. Dentro de ella, un petirrojo inquieto revoloteaba, intentando salir. El zorro sintió un latido de indignación. Aquel pájaro pertenecía al bosque, al cielo, a la libertad, no a una jaula. Sus garras estaban aferradas a los barrotes y su mirada reflejaba una súplica muda. Rilo sabía que no podía lanzarse sin más. El hombre era viejo, pero los humanos siempre tenían maneras de defenderse. Tenía que idear un plan. Con astucia, se deslizó por la maleza y dejó escapar un ladrido repentino. El burro, asustado, dio un respingo y se alejó de la fogata, tirando con él algunas bolsas que el anciano tenía. Este se levantó sobresaltado, tratando de calmar al animal. Era el momento perfecto. Rilo corrió ágilmente y de un salto mordió la cuerda que sostenía la jaula. Cayó al suelo con un leve golpe y, con sus dientes, abrió el cierre. El petirrojo no dudó ni un segundo, despegó sus alas y desapareció en la noche como una chispa de luz. Antes de que el anciano pudiera reaccionar, Rilo ya corría entre los arbustos, su corazón latiendo con fuerza. Escuchó la voz del hombre maldiciendo en la distancia, pero poco le importaba. Lo único que le preocupaba era que el pequeño pájaro volviera a casa. Cuando llegó al bosque, el petirrojo estaba esperándolo en la rama de un sauce. Cantó una melodía dulce, un agradecimiento en su propio idioma, antes de volar hacia lo alto, perdiéndose en la inmensidad de la noche. Rilo, satisfecho, suspiró y se acurrucó entre las raíces de un árbol. Ahora podía dormir tranquilo. Había restaurado el equilibrio del bosque una vez más.
Y en lo alto, sobre las montañas lejanas, la luna sonreía. ¿Qué te pareció? ¿Quieres que continúe aún más? A la mañana siguiente, el sol despuntó entre las montañas, tiñendo de dorado la bruma matutina. Rilo se desperezó, sacudió su pelaje y estiró sus patas. Todo parecía en calma, pero una sensación extraña revoloteaba en su pecho. El bosque tenía ojos. Podía sentirlo. Algo lo observaba. Rilo olfateó el aire con cautela y aguzó el oído. El rumor del viento entre las hojas le susurró una advertencia. No estaba solo. De pronto, un leve aleteo quebró el silencio. El petirrojo que había liberado la noche anterior descendió frente a él, posándose en una rama baja. Cantó con insistencia, revoloteando inquieto, como si quisiera decirle algo. ¿Qué sucede, pequeño amigo? Preguntó el zorro, ladeando la cabeza. El petirrojo echó a volar de inmediato, dirigiéndose hacia el río. Rilo entendió la señal y lo siguió, sorteando raíces y arbustos. El canto del ave se hacía cada vez más insistente. Al llegar al borde del agua, Rilo se detuvo en seco. Las huellas estaban allí. Marcas profundas en la tierra, mucho más grandes que las de cualquier criatura del bosque. Algunas pisadas aún conservaban la forma de una suela de cuero. Otras parecían de ruedas. Los humanos habían regresado. El petirrojo piaba sin cesar, posado en una rama sobre la orilla. Rilo miró río abajo y su corazón dio un vuelco. Unos metros más allá, donde el bosque se abría en un claro, un grupo de hombres había levantado un campamento. Troncos cortados estaban apilados junto a una carreta y una hoguera chisporroteaba en el centro. Algunos hombres afilaban cuchillos y hachas, mientras otros hablaban en voz baja. Pero lo que más inquietó a Rilo fue la jaula de madera que se encontraba junto a la carreta. Dentro de ella, un lobo de pelaje gris yacía inmóvil. El zorro se tensó. Aquel no era un lobo cualquiera. Lo conocía. Aran-Arak, el viejo líder de la manada que vagaba por las colinas cercanas. El zorro cerró los ojos un instante y dejó que su instinto hablara. Algo estaba por suceder en el bosque. Algo grande. Y él debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. El petirrojo trinó de nuevo, como si esperara su respuesta. Sí, amigo, susurró Rilo, con la mirada encendida. Lo liberaremos. Y con esa promesa sellada en su corazón, se desvaneció entre las sombras del bosque, listo para enfrentar el destino que lo esperaba. ¿Qué te parece? ¿Quieres que continúe con el rescate del lobo? Rilo se deslizó entre los arbustos, observando cada movimiento de los humanos. Sabía que no podía atacar directamente, eran muchos y estaban armados. Pero la astucia del zorro no estaba en la fuerza, sino en la estrategia. El petirrojo revoloteó sobre su cabeza, esperando su señal. Necesito que causes distracción, susurró Rilo. Llama la atención de los hombres, llévalos lejos de la jaula. El pequeño pájaro asintió con un trino y voló hacia la hoguera. Comenzó a revolotear entre los hombres, emitiendo cantos agudos y bruscos. Uno de los hombres, molesto, trató de espantarlo con la mano. Maldito pájaro escandaloso. Pero el petirrojo no se detuvo. Bajó en picada y agarró con su pico un pedazo de tela de una mochila abierta. Tiró con fuerza y logró que su contenido cayera al suelo, derramando frutas y pan. «Oye. Ese pájaro se llevó mi pañuelo», gritó otro hombre. «Atrápenlo». 3 hombres se levantaron y corrieron tras el petirrojo, alejándose del campamento. Rilo sonrió. El primer paso había funcionado. Aprovechando la confusión, se acercó a la jaula donde estaba Narek. El viejo lobo tenía los ojos entrecerrados, respirando con dificultad. «Narek», susurró Rilo, mordiendo la madera de la jaula. «Despierta». El lobo abrió un ojo y reconoció al zorro. Rilo, gruñó con voz ronca. «¿Qué haces aquí?» «Rescatándote». Rilo mordió con fuerza los barrotes, pero la madera era gruesa. Necesitaba otra forma. Miró alrededor y vio un saco de cuero con herramientas. Si lograba abrirlo, tal vez encontraría algo útil. Con un rápido salto, se subió a la carreta y rasgó el saco con sus colmillos. Varias herramientas cayeron al suelo, una cuerda, un cuchillo pequeño y unas tenazas oxidadas. «Perfecto», murmuró. Usando su hocico, empujó las tenazas hacia la jaula. «Usa esto».
Narek, aún débil, tomó las tenazas con sus mandíbulas y comenzó a forzar un extremo de la jaula. Sus patas temblaban, pero la necesidad de libertad lo impulsó. Mientras tanto, los humanos comenzaban a regresar. No hay rastro de ese maldito pájaro. Gruñó uno de ellos. Rilo sabía que el tiempo se acababa. Justo en ese instante, se escuchó un crujido. La madera cedió. Con un último esfuerzo, Narek rompió el barrote y salió tambaleándose de la jaula. ¡El lobo! Gritó un hombre al verlo libre. ¡Rápido, atrápenlo! Pero en ese momento, un aullido resonó en el bosque. Desde la espesura, 5 lobos emergieron, sus ojos brillando con fiereza. La manada de Narek había venido por él. ¡Corran! Gritó uno de los humanos, tirando su cuchillo y huyendo. Los lobos avanzaron con pasos sigilosos, sin atacar, pero dejando claro que el bosque era suyo. Los humanos, asustados, recogieron lo que pudieron y escaparon por el sendero. Narek miró a Rilo con gratitud. Nos salvaste, pequeño amigo. El petirrojo descendió y se posó en la espalda del lobo, trinando alegremente. El bosque cuida de los suyos, respondió Rilo con una sonrisa. La manada se internó en el bosque, y Rilo lo siguió con la certeza de que aquella victoria no era solo de ellos, sino de toda la naturaleza. El susurro del bosque continuaba, más fuerte que nunca. ¿Qué te pareció? Parte final, el viento soplaba entre los árboles mientras Rilo seguía a la manada de lobos por un sendero oculto. La noche ya caía, y el cielo se teñía de púrpura y dorado. Aunque habían ahuyentado a los humanos, algo dentro del zorro le decía que aún no estaban a salvo. Narek caminaba con dificultad, pero la presencia de su manada lo mantenía en pie. Debemos alejarnos, dijo el viejo lobo. Esos hombres regresarán. Rilo asintió. Sabía que los humanos no olvidarían lo sucedido. Si volvían, lo harían con más gente y más armas. El bosque estaba en peligro. De pronto, el petirrojo lanzó un trino agudo desde lo alto de un sauce. Rilo miró hacia arriba y vio lo que el ave señalaba, en la colina más lejana, las antorchas de los humanos resplandecían como ojos encendidos. Estaban volviendo. El zorro apretó los dientes. Necesitaban un plan. No podemos luchar contra ellos, murmuró. Pero podemos hacer que nunca más quieran regresar. Narek y la manada escucharon con atención mientras el zorro les explicaba su idea. Esa noche, cuando los humanos entraron al bosque con sus antorchas y armas, encontraron un sendero inquietantemente silencioso. La luna apenas iluminaba el suelo, y la niebla serpenteaba entre los troncos como si el bosque respirara. No me gusta esto, susurró uno de los hombres. El crujido de una rama rompió el silencio. Luego, un aullido profundo resonó entre los árboles, seguido de otro, y luego otro más. De repente, sombras se movieron entre la espesura. Brillantes ojos amarillos se encendían como estrellas en la oscuridad. Los hombres sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Algo no estaba bien. El viento trajo un murmullo extraño. No era solo el aullido de los lobos, sino un sonido más profundo, más antiguo. El bosque entero parecía cantar con una voz de advertencia. El pánico se apoderó de los humanos. Algo anda mal. Corramos. Y sin esperar más, dejaron caer sus antorchas y herramientas y huyeron despavoridos. Desde lo alto de un roble, el petirrojo observó la escena con orgullo. Habían ganado sin derramar una sola gota de sangre. Cuando los hombres desaparecieron en la lejanía, Rilo emergió de entre los arbustos con una sonrisa astuta. El bosque no necesita garras para defenderse, susurró. Los lobos lo miraron con respeto. Eres más astuto que cualquier criatura que haya conocido, dijo Narek. Hoy no solo salvaste a la manada, salvaste al bosque entero. El viento sopló suavemente entre las ramas, como si la naturaleza misma celebrara la victoria. Desde entonces, ningún humano volvió a pisar esas tierras. Se decía que el bosque estaba protegido por sombras que susurraban advertencias y ojos que brillaban en la oscuridad. Pero solo unos pocos sabían la verdad, fue la astucia de un zorro, la valentía de un lobo y el canto de un pequeño petirrojo quienes salvaron el alma del bosque. Y así, bajo un cielo estrellado, Rilo se acurrucó entre las raíces de su viejo roble, sabiendo que su hogar estaba a salvo.